¿Qué tal? Nuestro tema hoy es sobre la emoción de la culpa. ¿Cómo se genera la culpa en un ser humano? ¿Por qué existe la culpa? Bueno, es un regulador que ayuda a una cultura o a una sociedad a tener esa identidad o esa personalidad. Es decir, para que exista culpa, necesita haber reglas o necesita haber prohibiciones o bien necesita haber expectativas. Y cuando esas normas o esas prohibiciones o esas expectativas no se cumplen, entonces a los seres humanos se nos genera la culpa. Y la culpa lo que busca es regresar al estatus que se me marca sobre qué es lo correcto, sobre el deber ser, sobre lo que le da identidad a una sociedad o bien a una familia. Hay normas que se distinguen de otras de acuerdo con la sociedad en la que estamos, pero dentro de la misma sociedad hay familias que son diferentes y las normas, las prohibiciones o las expectativas que se tienen sobre una persona es lo que marcan que haya o no culpa. Desde luego que tiene que ver con la rigidez que hay en esas prohibiciones o normas o expectativas, o qué tan flexibles son. Entre más rígidas sean, mayor será la culpa. Entre menos rígidas sean, desde luego que la culpa va a ser menor. Estas prohibiciones, estas normas, estas expectativas, no necesariamente tienen que ser explícitas, en general lo son, pero también pueden ser implícitas, es decir, se entienden, aunque no se hable de ellas. Y esas tienen la misma importancia que aquellas de las que sí se habla. Entonces, podemos decir que la culpa es un regulador de la identidad de una familia o de la identidad de una sociedad, en donde mantiene el deber ser para que ese grupo pueda continuar con esa misma identidad. Entonces, la culpa va a venir cuando esas cosas no se cumplen. También sabemos que cuando están muy claras las normas o las reglas o las expectativas, la culpa es el último recurso para asegurarse que la persona vuelva al estatus anterior. Es el recurso que se tiene. El otro punto muy importante es que cuando viene la culpa es un indicador de que la norma falló. La norma no ganó, la norma falló. Y entonces, junto con la culpa, va a venir el castigo, que es otro dato muy importante. No solamente la culpa se queda ahí, sino para asegurarse volver a la normatividad, entonces viene el castigo. Entonces decíamos que la culpa va a ser proporcional con la rigidez de la norma, por un lado, pero por otro lado también tiene que ver con las consecuencias que hay en ese grupo familiar o social de cuando esa regla se rompe. Es decir, si la regla es rígida, pero la consecuencia es muy pequeña, la culpa es pequeña. Pero si la consecuencia que está hablada, que va a existir para cuando esa norma se rompa, es muy grande, entonces la culpa también va a ser muy grande. El punto de que cuando se rompe la norma, nosotros nos castiguemos, es importante tener claro que nos podemos castigar a nosotros mismos de manera consciente, pero también nos podemos castigar de manera inconsciente. Es decir, la culpa nos hace tener errores o visiones diferentes de la realidad, en donde lo que vamos a buscar es asumir a través del castigo una consecuencia por haber roto la norma.
También es muy importante entender que cuando hablamos de normas o de prohibiciones, en general tiene que ver con algo que hice. Diferente a esa norma, la norma me decía que no era restrictiva y entonces yo sí lo hice y entonces voy a sentir culpa. Pero también la culpa tiene que ver con cosas que no hice. Es decir, las expectativas que se generaban sobre mí y que no pude cumplir, eso también me va a llevar a la culpa. Ya sea, por ejemplo, desde niño, con responsabilidades en la casa, o con calificaciones, o con la manera como me comporto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué expectativas había? Y eso va a hacer que haya culpa y eso va a provocar un castigo. Va a ser entonces también muy importante una figura. Y esto es muy trascendente en el tema de la culpa. La culpa se tiene porque no hay el cumplimiento del deseo de una figura, que generalmente es una figura de autoridad. Puede ser el padre o la madre, pero también puede ser el país, ¿no? El gobierno del país. Puede ser una iglesia, puede ser una creencia. Y entonces el temor que hay es decepcionar a esas personas o a esas instituciones. Y entonces la culpa está generada por cómo puedo yo decepcionar a esas personas. No necesariamente por lo que me produce a mí, sino por lo que le produce a esas personas que tienen un significado de autoridad o de jerarquía para mí. Entonces, en eso me va a mover la culpa. Y eso es parte del problema, porque yo voy a tener deseos diferentes a esas normas que alguien me ha puesto, y entonces cuando yo cumplo mi deseo, va a venir la culpa. Ahora, ¿cuándo es mala la culpa? Ya ven que hemos estado hablando de malo y bueno, que tiene cada emoción. ¿Cuándo es mala la culpa? Bueno, número uno, cuando la culpa es exagerada con respecto de lo que se hizo o no se hizo. O bien, cuando no tengo culpa y tal vez debería tenerla. De hecho, tenemos patologías muy claras de cuando se tiene una culpa excesiva, y un ejemplo sería el masoquismo, donde se busca a través del castigo, a través del dolor, cumplir con culpas que a veces ni siquiera están muy claras, que se hayan tenido y por qué. Pero el otro problema son los sociópatas, los psicópatas, en donde no existe la culpa. Pueden hacer lo que sea y no hay culpa. Entonces, el problema de la culpa es cuando hay un exceso de culpa o bien cuando no hay culpa. Es decir, ¿es bueno tener culpa? Sí. Sentir culpa, sí. Pero lo que va a ser malo es la desproporción y sobre todo cuando nos castigamos por ello. Entonces, la desproporción entre el acto y la culpa, eso es lo que produce que esto esté mal. Ahora, tengo que tener muy claro que hay gente que tiene culpa por lo que hizo, pero hay gente que tiene culpa por lo que siente, porque cree que es un sentimiento inadecuado el que tiene, como el que le guste a alguien que no debería gustarle. Y también hay culpa por un pensamiento. Entonces la culpa puede estar dada por un pensamiento, por un sentimiento o por un acto. Y es muy importante entender que la culpa debería ser mucho menor si fue solamente un pensamiento, después un sentimiento, y ya debería ser un poco mayor cuando es un acto. Pero cuando es la misma proporción de culpa, cuando es un acto que cuando fue un sentimiento, que cuando fue un pensamiento, la cosa está mal, no es adecuada. Eso no es bueno para nosotros. Además, porque la culpa nos va a generar ansiedad, por un lado, nos puede generar angustia, por otro lado, ya explicamos la diferencia entre estas,
o también nos puede generar depresión. Y el problema no es solamente la ansiedad, la angustia, la depresión, sino que eso conlleva en sí mismo a frenarnos, a evitar cosas. Y entonces, eso hace frenarme, y con el castigo que me pongo por la culpa, me hace frenarme en mi desarrollo, en mis decisiones, y entonces ese castigo me hace pensar que no soy merecedor de tal cosa. Y racionalmente puedo pensar que sí soy merecedor, pero en mis actos me castigo no haciendo lo que sé que sería muy bueno para mí. Y eso tiene que ver con las culpas y eso me va a afectar. No es lo mejor el castigarnos, y menos de manera desproporcional, por cosas que hicimos o que a lo mejor ni siquiera las hicimos, solo las pensamos o solo las sentimos. Entonces, es muy importante cuidar la proporción y cuidar que no afecte mi desarrollo la culpa, porque la culpa no debe llevarme a lastimarme, ni mucho menos a frenar mi desarrollo o mi felicidad. Por otro lado, también la culpa es mala cuando ya se normaliza. Y entonces eso hace que yo sienta menos culpa, y entonces puedo empezar a dejar de tener culpa por ser agresivo. Entonces soy agresivo, pero ya no me genera culpa. Soy corrupto y ya no me genera culpa. O bien tiro basura y ya no me genera culpa. Entonces, cuando fue lo contrario, en lugar de tener mucha, tengo poca o no tengo, también se convierte en algo malo para mí, porque me hace ser una persona menos consciente de sí mismo y de su entorno, y menos consciente también del otro. Si bien, por un lado, cuando es exagerada, me quito derechos a los que tengo, por otro lado, cuando es nula, le quito al otro derechos que el otro tiene y yo se los quito. Otro punto importante, malo, es que la culpa, cuando yo soy débil y no tengo la fuerza para asumirla, la que sí me corresponde, lo que hago es evitarla. Y entonces, para evitarla, empiezo a justificarme y a justificarme y a justificarme, en lugar de encontrar las razones reales que me llevaron a romper con lo que no debía haber roto, o a no cumplir con lo que debía haber cumplido. Y lo que hace entonces ahora es no aceptarlo, y no solamente no aceptarlo y justificarme, sino a veces culpar a otro. Esto habla de una personalidad débil. Y entonces lo que voy a hacer es ocultar lo que hago para no sentirme culpable. Lo que voy a hacer es mentir sobre lo que hago, y sobre todo con estas figuras que me representan una autoridad importante. Ahí es donde voy a mentir, donde voy a ocultar, y entonces en lugar de que me enfrente a mí mismo y me responsabilice de lo que yo mismo hago y lo afronte, lo que hago es mentir u ocultarme. Y la parte peor de la culpa es cuando, por mi debilidad emocional, no solamente lo oculto, sino que culpo a otro. Y entonces, este está peor, porque lejos de responsabilizarme de algo que yo hice, ahora lo que busco es que otro pague lo que yo debí pagar. Y entonces culpo a otra persona en lugar de afrontar. Entonces, esta sale peor. Esto es lo malo de la culpa. Afortunadamente, la culpa por algo existe, y hay cosas que son buenas que nos generan la culpa. Lo primero muy importante es, y que sería desde luego mi recomendación, no mi conclusión, pero sí mi recomendación, es: la culpa es muy buena
porque me indica en qué partes de mi personalidad podría yo trabajar para modificar mi personalidad. Y eso es muy importante, porque se convierte entonces en un foco que me dice, oye, ¿esto está realmente mal? ¿O sientes culpa, pero en realidad es algo que te impusieron y que no te debió haber sido impuesto? Estás cargando con algo que no debiste cargar. Y entonces la culpa lo que debe hacer es generarme a mí el pensamiento de esta norma que yo tengo deseos de romper, ¿de qué me sirve? ¿Realmente me sirve? ¿Esta norma a dónde me lleva? ¿Realmente esta norma me lleva a ser una mejor persona? ¿Me lleva a madurar? ¿Me lleva a crecer? Esta norma, que yo la cumpla, lleva a que los demás mejoren, lleva a que tengamos un mundo mejor. Entonces es una norma que debo dejar. Pero hay normas que aprendimos que solamente nos limitan y que la culpa nos limita aún más y que estorban en nuestro desarrollo. Entonces el que yo analice mis culpas me ayuda a editar mi personalidad y decir, no, esto debo cambiarlo, esto no debe ser una norma en mi vida, yo soy responsable de mi propia vida, yo soy el responsable de mi propia vida, ya no mis papás, yo ya soy un adulto, y entonces lo que tengo que hacer es reeditar mis normas, mis prohibiciones y, muy importante, también mis expectativas. Porque tal vez las expectativas de mis padres eran unas que no tienen que ver ni con mis gustos, ni con mis deseos, ni con mis proyectos de vida. O bien mis papás en sus expectativas me limitaron demasiado y no me dejaron crecer de acuerdo con mi potencial. Y entonces cuando yo me siento culpable es una oportunidad de que eso me indica que debo revisar para ver si esto me ayuda a mí y ayuda al mundo en el que vivo, o bien me está perjudicando a mí o está perjudicando al mundo en el que vivo. Entonces, para eso, desde luego que me sirve mucho la culpa, para poder reeditar mi personalidad. Y por otro lado, número 2, me lleva al aprendizaje. El reflexionar en esto me lleva a aprender y saber qué debe permanecer en mí y qué no. Entonces me lleva a aprender y a seguir aprendiendo durante toda mi vida. Desde luego que no está mal en cosas que ya hice en el pasado y que me generaron culpa, hoy poder pensar y decir estas cosas ni siquiera debieron generarme culpa. La verdad que quien estaba bien era yo, y eso me puede ayudar hoy para sentirme mejor, para ser más feliz, para desarrollarme mejor. Por otro lado, también la culpa tiene una función de ayudarnos al autocontrol. Cuando sé que algo me va a hacer sentir culpable y ya vi que esa norma sí es buena, sí es importante para mi vida y para la vida de los demás, aunque yo tenga un deseo, me debe ayudar en este control de mis deseos, a saber que hay deseos que no debo satisfacer o hay deseos que tengo que retrasar. Entonces, la culpa también es un foquito que me ayuda a saber que yo tengo que autocontrolarme. Me ayuda también entonces al autocontrol. La culpa también me lleva a analizar lo que hice, y si veo que lo que hice fue un error, si veo que lo que hice fue lastimar a alguien, entonces la culpa debe llevarme también a corregir y reparar mi relación con los otros. Es decir, la culpa es el vehículo, es un vehículo que debe llevarme al perdón cuando la culpa fue correcta y cuando lastimé a otro o a otros. Sin duda, la culpa debe llevarme a pedir perdón y a reparar las cosas que dañé. Y eso va a ser benéfico para mí, desde luego, y es benéfico para el mundo. Y entonces la culpa nos ayuda también a estar pensando en el otro, a valorar al otro, a valorar mis relaciones. Y por supuesto que en este mundo de hoy, que es muy egoísta, me da la oportunidad de zafarme de ese egoísmo
y empezar a pensar más en el mundo, en el medio ambiente y en los demás individuos. Y no por satisfacer mis deseos, quitarme las culpas para convertirme en un egoísta feliz, lo cual no existe, pero me hace pensar y sentir de esa manera. Entonces, la culpa me ayuda a tener conciencia del otro, de cómo puedo lastimar, herir o estorbar el desarrollo de otra persona. En conclusión, yo diría, la culpa, número 1, la culpa de algo, ¿la tengo o la siento porque me fue impuesta, pero ni debería tenerla porque yo ni soy culpable? ¿O es algo de lo que no debería tener culpa? Tengo que analizar eso. ¿Es algo que me fue impuesto y a lo que yo he respondido en mi vida? ¿O es algo que sí es mío? Entonces es importante que yo revise mis normas y vea si estas normas que tengo o estas expectativas es algo que me hace crecer o es algo que me estanca. ¿Es algo que alimenta mi autoestima o es algo que afecta mi autoestima? Tengo que tener muy claro que el hecho de que otro me haga sentir responsable de algo no significa que yo soy el responsable de eso. Y ahí, por supuesto que los padres tienen un rol muy importante. El hecho de que alguien me haga sentir responsable de algo no quiere decir que lo sea. Y el hecho de que alguien me diga que algo es malo no significa que eso malo lo sea. Por lo tanto, si yo sé que no lo es, no tengo por qué sentirme culpable. Pero también, por otro lado, el hecho de que yo no sienta culpa no significa que no sea responsable de esas cosas que hago. Entonces tengo que evaluarlo y meditarlo para saber si en realidad no tengo culpa, pero debería tenerla. Y entonces empezar a controlar más mis impulsos y desde luego mis deseos. Y tengo que pensar en que si yo ya he construido mi propia personalidad, he podido editarla y quitar culpas que yo no debería tener, y hoy estoy trabajando en las que sí debería tener cuando rompo algo que no debería romper, entonces cuando rompo una norma o no cumple una expectativa, yo debería pensar, ¿eso a quién decepciona más? ¿A mí o al otro? Y la respuesta debería ser, humanamente hablando, me debería de preocupar porque me decepciona a mí, por quién soy yo. No porque decepcione solo a alguien más, sino en primer lugar porque estoy actuando de una manera que yo no debería actuar, porque tengo el potencial para actuar diferente, tengo la conciencia o tengo el conocimiento para actuar diferente. Entonces el primer decepcionado ante algo que está mal debo ser yo conmigo mismo y desde luego después con el otro o con el mundo o con el medio ambiente. Y tener claro que las culpas deben ser proporcionales con los hechos. No tengo que sentir una culpa enorme para algo muy chiquito, sino siempre debe respetarse y tener cuidado de esta proporcionalidad. No porque hice algo chiquito me voy a amargar todo el día o me voy a amargar una semana, sino aprendo, lo reparo y sigo adelante. Esto no significa que me vuelva en un cínico, no, significa que tenga proporcionalidad y que me haga responsable de las cosas que yo sí soy responsable. Finalmente, no debo dejar que las relaciones que tengo permanezcan por culpa. Que el trabajo que tengo permanezca por culpa. Que las amistades que tengo permanezcan por culpa. Hay quien dice, yo decidí estar en esta relación, así voy a acabar toda la vida. Y he escuchado a quien me dice, pues es que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Yo lo que les digo es, amigo, a ti quien menos te unió en esa relación es Dios. A lo mejor fue el diablo el que te unió, así que vele pensando bien. Entonces, la culpa no debe llevarme al estancamiento, a la infelicidad, no dije la falta de placer, a la infelicidad. La culpa tiene que llevarme al crecimiento. Y no debo estancarme en la culpa. La culpa tiene que ser algo muy pasajero, que me hace aprender, reparar y me hace seguir adelante. Hay quien incluso se siente culpable si alguien se suicida. No, esa es una responsabilidad de cada quien. Cada quien es responsable de su propia vida y lo que hace con su propia vida.
yo no debería sentirme responsable por eso, y menos porque alguien decidió dejar su vida. Quisiera terminar diciéndoles que la culpa es algo que debe ayudarme a mi vida, a crecer, a ser alguien mejor, pero así también a tener un mundo mejor, mejores relaciones, no que nos estanquen, sino que nos permitan crecer de manera armónica, como amigos, como familias, como parejas, como ciudadanos. Muchas gracias.